θ1, cuando está en el tiempo inicial. Luego que ha transcurrido un tiempo y el radio vector ha tenido una rotación antihoraria, el punto A se ubica en la posición o en el ángulo θ2. Entonces el desplazamiento, ¿a qué va a ser igual? θ2 menos θ1. Sería el valor del desplazamiento. Aquí una aclaración. ¿Qué pasa si saliendo de la posición 1, nuestro punto de referencia al movimiento, antes de dar una vuelta, llega al punto θ2? ¿Cuál sería nuestro desplazamiento? Obviamente, θ2 menos θ1. Pero, si nuestro punto que tenemos en el gráfico pasa una vez por θ2, se da la vuelta entera, llega a θ1, nuevamente llega a θ2, ¿cuál sería el desplazamiento? Aparentemente podríamos decir, mientras fue del ángulo θ1 al ángulo θ1, ya recorrió 360 grados y después recorrió este delta θ. Entonces podríamos pensar que nuestro desplazamiento angular sería 360 más delta θ. Eso no es correcto, porque ahí yo no estaría determinando el desplazamiento angular, estaría determinando el recorrido, el ángulo recorrido por el radio. Entonces, independientemente del número de vueltas que dé mi cuerpo rígido, mi radio vector, si parte de θ1 y termina en θ2, el desplazamiento siempre será posición final, en este caso representada por θ2, menos posición inicial representada por θ1. Una tercera magnitud que vamos a trabajar es la magnitud velocidad angular, que lo vamos a representar por la letra W, porque lo vamos a considerar en nuestro curso como un vector, que es lo que realmente es. Igual que en el movimiento de traslación tenemos dos tipos de velocidades, la velocidad angular media y la velocidad angular instantánea. Concretándonos a la velocidad angular media, matemáticamente, ¿cómo viene definida? Matemáticamente viene definida como delta θ sobre delta t. En este caso, debido a la limitación matemática que tenemos, no hablaremos de velocidad angular media como vector, sino simplemente como escalar. Entonces, definición matemática, variación de la posición angular sobre intervalo de tiempo. Físicamente, ¿qué quiere decir velocidad angular media? Pues, físicamente, la velocidad angular media es una cantidad que permite transformar o idealizar un movimiento rotacional de velocidad variable, velocidad angular me refiero, variable, en un movimiento rotacional de velocidad angular constante, manteniendo el mismo intervalo de tiempo. El segundo elemento que nos manifestado dentro de la velocidad es la velocidad angular instantánea, que lo vamos a representar como omega t. En nuestro curso, esta velocidad sí lo vamos a manejar ya como una cantidad vectorial. ¿Qué representa físicamente la velocidad angular del radio vector, que es el cuerpo rígido idealizado, en un tiempo determinado? Es el valor de la velocidad angular del radio vector y de todos los puntos que conforman el radio vector en un tiempo determinado. Matemáticamente, pues viene dada por una expresión vectorial que depende de las características del tipo de movimiento, es decir, no hay una ecuación general. El cómo calcular la velocidad angular instantánea dependerá de las características del movimiento. En nuestro caso, que lo que vamos a estudiar es el movimiento rotacional con aceleración angular constante, la expresión matemática será velocidad angular a cualquier tiempo va a ser igual a la velocidad angular a un tiempo 1 o tiempo inicial más la aceleración angular para el intervalo de t1 a t y multiplicado por el intervalo. Condición indispensable para esta ecuación
que la aceleración angular sea constante. Los límites del intervalo, T1 como inicial y T como final. El intervalo está definido entonces en esos límites, y es dentro de esos límites que alfa debe mantenerse constante. Además, debemos señalar que el unitario de la velocidad angular siempre va a ser colineal con el eje de rotación fijo. No olvidemos, solo estamos estudiando movimientos rotacionales alrededor de ejes rotacionales fijos y perpendiculares al plano de rotación. En ese caso, entonces, el unitario de la velocidad angular siempre será paralelo a dicho eje. Por ende, siempre será perpendicular al plano de rotación. ¿Qué convención vamos a utilizar para saber si la velocidad angular es positiva o negativa? La velocidad angular será positiva siempre y cuando la rotación sea en sentido contrario a las manecillas del reloj, esto es en sentido antihorario, y será negativa cuando la rotación sea en el sentido de las manecillas del reloj, esto es en sentido horario. Si el cuerpo gira con el mismo valor de velocidad angular instantánea para todos los tiempos que están dentro del intervalo, quiere decir entonces que la velocidad instantánea en este intervalo se ha mantenido constante. Por lo tanto, el valor de la aceleración angular será cero. Estaré frente a un movimiento rotacional de velocidad angular constante. Y además, en dicho caso, esta velocidad instantánea va a tener igual valor que la velocidad angular media. La siguiente cantidad que debemos tenerla absolutamente clara, y ya lo hemos venido mencionando, es la aceleración angular. La aceleración angular, ¿qué determina? Determina la variación de velocidad angular. ¿Y qué entendemos por variación de velocidad angular? Primero, nuestra representación va a ser delta omega, un vector. ¿Y qué es esa variación? Pues va a ser igual, matemáticamente, a la velocidad en el tiempo final de nuestro análisis menos la velocidad en el tiempo inicial de nuestro análisis. Por lo tanto, siempre que la variación de velocidad angular sea diferente de cero, estamos frente a un movimiento cuya velocidad angular no es constante, ¿ya? Y va variando su valor para cada uno de los instantes. Pero bien, ¿en qué puede variar la velocidad angular? Primero, puede tener diferente magnitud en diferentes tiempos. Solamente cambiar la magnitud. Como podemos ver en el gráfico, cuando cambia la magnitud, la diferencia de estas dos velocidades angulares, en donde solo cambia la magnitud, va a tener el mismo unitario que la variación de velocidad angular. Es decir, las velocidades angulares y la variación de velocidad angular van a ser colineales. Todas van a estar en una misma línea de acción. ¿Qué pasaría ahora si lo que cambia es la dirección, pero mantiene la magnitud o la rapidez? ¿Cierto? Igual, podemos ver en el gráfico, ¿no es cierto?, en donde se mantiene el módulo, cambia la rapidez. Y en ese caso, ¿qué nos va a suceder? Como se aprecia en el gráfico, la dirección de delta omega ya no coincide con la variación de omega. Tiene una dirección diferente. Es decir, ya no va a haber la colinealidad entre delta omega y omega. El tercer caso es cuando varía la dirección y varía la magnitud. Ese caso lo vamos a dejar para análisis por parte de ustedes, ¿no? Ya que hemos explicado qué pasa cuando cambia la dirección